Tomé mi decisión, y yo tomaré la mía. Solo intentaba alejarme de mi ex cuando me topé con el hombre equivocado, o quizás con el único hombre que podía salvarme. Cuando Owen me alcanzó en medio de la calle e intentó arrastrarme de vuelta, supuse que nadie haría nada. Nadie lo hacía nunca. Pero entonces un extraño tomó mi mano. Me puso detrás de él y miró fijamente al hombre que había convertido mi vida en una pesadilla. La parte más aterradora no fue el silencio que se apoderó de la calle. Fue ver a mi ex palidecer de miedo. Porque el hombre que decidió protegerme esa noche no era solo poderoso. Era el hombre que podía destruir a cualquiera que se atreviera a ponerme una mano encima. Hola, soy Lena. Un saludo especial para quienes están viendo el libro 1 gratis, aquí en la plataforma My Stories. Completamente sin anuncios y sin interrupciones. Capítulo 1. La noche que detuvo la calle. La lluvia había estado cayendo durante 3 horas, cuando metí la llave en la cerradura de la puerta trasera de la librería y la giré por segunda vez, solo para estar segura. Mia se había ido antes, quejándose de que su pelo se convertiría en paja si pasaba un minuto más bajo ese cielo gris de Chicago. Yo me quedé. Siempre me quedaba. Cerrar la librería sola se había convertido en mi único ritual decente en 4 años. Barrer el suelo mientras los últimos clientes se iban, apagar las luces una por una, de atrás hacia adelante, revisar las estanterías de novedades con la misma atención de siempre. Era predecible. Era mío. La señora Whitcomb, la dueña del lugar, me había dejado una nota arrugada en el mostrador pidiéndome que no olvidara apagar la luz del escaparate. No lo olvidé. Apagué todo. Tomé el abrigo que era demasiado fino para la noche húmeda y abrí la puerta trasera que daba a la calle estrecha que conectaba la avenida Damen con el callejón donde estaban los contenedores de basura. El asfalto tenía ese color oscuro y reflectante que adquiere cuando la lluvia cae lo suficiente como para parecer barniz. Sabía que estaría empapada antes de llegar a la mitad del camino. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Sabía quién era antes de mirar. Siempre lo sabía. Owen Carter tenía una forma de hacer que el teléfono vibrara diferente, como si supiera, incluso a distancia, que dudaría antes de ignorarlo. Lo ignoré. 4 tonos, luego silencio. Dejé salir el aire lentamente, como hago cuando necesito recordarme que él no está en la habitación. Caminé rápido. El impermeable se pegaba a mi espalda, y la capucha no ayudaba contra el viento que bajaba de la avenida Milwaukee, frío y húmedo, y que traía ese olor a cemento mojado que solo tienen las grandes ciudades. Iba a cruzar por la intersección. Era más rápido. Había más gente, y más gente significaba testigos. Lo único que todavía funcionaba contra él fue en la esquina de Milwaukee y North, donde lo sentí. No fue un sonido. Fue la forma en que un paso detrás del mío igualó mi ritmo demasiado pronto. La gente que simplemente camina no hace eso. La gente que te sigue, sí. Había aprendido la diferencia en los últimos 2 años. Aceleré sin girar la cabeza. Mi corazón empezó a hacer eso que odiaba, latir en mis oídos, en mi boca, en mis dedos. Crucé con el semáforo en rojo. Un coche tocó la bocina. Apenas registré el bocinazo porque 2 pasos después choqué contra alguien. Fue un impacto leve en el costado de mi hombro. Tropecé. Un maletín cayó al suelo. Volaron papeles. Hojas blancas, negras, una carpeta de cuero que golpeó la acera y se deslizó por el asfalto mojado. Un bolígrafo se deslizó de algún bolsillo del pecho y rodó hacia la alcantarilla con esa lentitud que parece deliberada, como si el momento hubiera decidido estirarse. Lo siento. Empecé, todavía sin levantar la vista, doblando ligeramente las rodillas para ayudar. Lo siento. No vi. Y fue entonces cuando sentí la mano de Owen en mi brazo. Me tiró. No como alguien que llama la atención, sino como alguien que reclama lo suyo. Sus dedos se hundieron exactamente donde siempre se hundían, en el mismo punto de mi bíceps donde había aprendido a ocultar los moratones bajo mangas largas. Mi cuerpo lo recordó antes que mi cabeza. Todo el sistema muscular se bloqueó. Serena. Su voz salió ronca, sin aliento, con ese temblor controlado que conocía de memoria, y que nunca era señal de desesperación real, solo de rabia bien empaquetada. No contestas.
Nunca contestas. ¿Por qué no contestas? En la calle había gente, mucha gente. Vi miradas, vi a gente reducir la velocidad como si decidiera si intervenir. Nadie interviene. En Chicago, nadie interviene en ninguna parte. Lo sabía. Aún así, una parte de mí seguía esperando. Fue entonces cuando levanté los ojos para disculparme de nuevo, esta vez con el hombre con el que había chocado. Él ya me estaba mirando. Un traje negro bajo un abrigo oscuro, que la lluvia no parecía poder empapar de verdad. Pelo oscuro peinado hacia atrás, con el cuidado de alguien que tiene tiempo para ese tipo de detalles. 4 hombres a su alrededor, 3 de pie, uno agachado, recogiendo los papeles esparcidos. Los 3 que estaban de pie habían dejado de respirar, o al menos eso parecía, porque ninguno se movía, ninguno hablaba, y el único sonido entre ellos y nosotros era la lluvia golpeando el asfalto. Su mirada bajó, lenta y precisa, de mi cara a la mano de Owen en mi brazo. No hubo un grito, no hubo una advertencia. Solo hubo una extraña quietud, como si la lluvia hubiera bajado el volumen por respeto, como si toda la calle hubiera recibido una orden que yo no había oído. Soltó los papeles que aún sostenía. Realmente los soltó. Abrió los dedos y los dejó caer al suelo mojado, sin mirar hacia abajo, sin dudar. El hombre agachado dejó de recogerlos inmediatamente. Los otros 3 no parpadearon, y entonces tomó mi mano. No fue un agarre, fue una elección deliberada, calculada, con un peso de intención que sentí en mis huesos. Sus dedos tocaron los míos de una manera que no tenía vocabulario para describir. Firmes, pero pidiendo permiso al mismo tiempo, como una contradicción que de alguna manera funcionaba. Apartó mi muñeca con cuidado del alcance de Owen, y mi cuerpo fue con la mano como si el resto de mí hubiera decidido confiar antes de que mi cabeza terminara de pensar. Me puso detrás de él. Owen abrió la boca. Oí el aire pasar entre sus dientes. Esa acumulación que conozco tan bien. El preludio de una arrogancia que nunca supo contener. ¿Quién? Empezó. Luego vio de verdad la cara del hombre que estaba frente a mí. Fue un segundo, quizás menos. Lo vi de lado, el ángulo de la mandíbula de Owen bloqueándose. Sus hombros retrocediendo 1 milímetro involuntario. La sangre se drenó de su cara como la tinta que se escurre de un paño mojado. Owen se puso pálido de una forma que nunca había visto en los 2 años que viví con él. Los 2 años en que él era lo que me asustaba. El hombre frente a mí habló. Bajo. Tan bajo que por un momento dudé de que hubiera hablado. De que no fuera solo el viento. Vete. 2 palabras. Sin amenaza explícita. Sin volumen. Sin peso aparente. Solo una afirmación tranquila. Como alguien que dice que está lloviendo y espera que la otra persona esté de acuerdo. Owen dio un paso atrás, luego otro. Me miró por encima del hombro del hombre, como si fuera a decir algo, y el hombre frente a mí inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha, un movimiento de 1 pulgada como máximo, y Owen se dio la vuelta y desapareció entre la multitud antes de que pudiera contar hasta 3. La calle permaneció quieta. Recuerdo a una anciana en la acera de enfrente con un paraguas rojo escarlata, susurrando algo a su acompañante con la mano sobre la boca. Recuerdo a un adolescente de pie, con el teléfono en el aire, que bajó lentamente el dispositivo sin grabar nada. Recuerdo el sonido de la lluvia volviendo como si alguien hubiera pulsado el silencio a propósito y se hubiera olvidado de volver a activarlo durante un rato. Sobre todo, recuerdo mi mano todavía dentro de la suya, y el calor que desprendía a pesar del frío. Me soltó, lentamente, como alguien que avisa con antelación. Se volvió hacia mí, ojos marrón oscuro, tan tranquilos que no coincidían con nada de lo que acababa de ver. Había una fina cicatriz cerca de su ceja izquierda, casi imperceptible, del tipo que solo se ve cuando la luz incide desde un ángulo específico. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era más baja que con Owen, más humana de alguna manera. Abrí la boca y descubrí que no sabía cómo responder. Uno de los hombres se adelantó. Recogió el maletín empapado con la misma eficiencia silenciosa de antes. Recogió los papeles. Recogió el bolígrafo. Un sedán negro se detuvo en la acera con la discreción de alguien que sabía exactamente el segundo adecuado para aparecer. Sin chirrido de frenos, sin prisa visible. El conductor salió, alto,
de hombros anchos bajo una chaqueta oscura, con una expresión que sugería que había visto demasiado como para sorprenderse por la lluvia o por las calles detenidas. «Jefe», dijo el conductor con una ceja ligeramente levantada en mi dirección. «¿Todo bien?» «Lo está», respondió el hombre del abrigo sin apartar los ojos de mí. «La señorita puede subir». Miré el coche, miré la calle, miré a la gente que seguía allí de pie fingiendo que no lo estaba. «Yo no», empecé. «No tienes por qué», interrumpió con una suavidad que sonaba más precisa que cualquier urgencia. «Te lo pido, por favor». Fue la palabra por favor lo que me desarmó por completo. Un hombre que domina una calle entera con 2 pulgadas de cabeza inclinada no pide por favor. Ese hombre lo había pedido. Subí. El asiento trasero olía a cuero viejo y bien cuidado, y a una colonia de hombre discreta y densa que no pude nombrar. Madera, quizás, o ámbar, o simplemente el olor de alguien que nunca necesita anunciarse. El conductor cerró la puerta con un cuidado desproporcionado a su tamaño y rodeó el coche hasta su lado sin prisa. El hombre del abrigo subió por el otro lado. Se sentó a una distancia cómoda, no intrusiva. «¿Dónde vives?», preguntó. «Encima de la librería», respondí antes de preguntarme si debía hacerlo. «Domen y Schiller». No comentó nada, solo asintió. Dante arrancó el coche sin hacer ruido. Condujimos en silencio por la húmeda Milwaukee, los faros del sedán cortando la llovizna que había reemplazado a la lluvia intensa. Me miré las manos en mi regazo. Noté que temblaban. Escondí una dentro de la otra. Se dio cuenta. Tampoco comentó nada sobre eso. Sacó un pañuelo blanco del bolsillo del pecho de su chaqueta y me lo tendió sin mirarme directamente, con ese gesto neutro de quien ofrece, sin obligarte a aceptar. Acepté. Me sequé la cara. No me había dado cuenta de que estaba mojada por la lluvia y otras cosas. «Gracias», dije con una voz que sonaba extraña dentro de mi propia cabeza. «¿Por el pañuelo?», preguntó. Y había un rastro de algo casi como humor, lo suficientemente discreto como para que dudara. «¿O por el resto?». «Por el resto», asintió de nuevo. No me devolvió una sonrisa, solo una mínima inclinación de cabeza, como si reconociera el agradecimiento, y al mismo tiempo dijera que no había deuda que registrar. El coche se detuvo frente a la librería antes de que reuniera el valor para preguntarle su nombre. Las luces de mi apartamento estaban apagadas arriba. El techo goteaba sobre el toldo de lona con un ritmo constante y sordo. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta. Me la tendió con 2 dedos, sin ceremonia. Solo un nombre impreso en letras negras sobre un fondo crema. Sin serifa, limpio. Bellini. Sin número de teléfono, sin dirección, sin título, solo el apellido. «Si vuelve a aparecer», dijo con esa voz baja que parecía funcionar mejor que cualquier volumen, «llamas a esta tarjeta». «No hay número», señalé. Me miró con lo que casi podría haber sido una sonrisa si se la hubiera permitido. «Lo habrá si lo necesitas». Salí del coche sin entender muy bien a qué se refería con eso. Subí los escalones de la escalera lateral que llevaba a mi apartamento, con la tarjeta apretada entre los dedos, el pañuelo todavía en el otro puño. No miré hacia atrás. Oí el motor del sedán ronronear suavemente calle arriba y desaparecer hacia Milwaukee sin prisa. La puerta se cerró. La cerré con llave. La cerré de nuevo. Por reflejo, la cerré una tercera vez y mantuve la mano en el pomo un segundo más, solo para asegurarme de que su peso era real. El apartamento estaba oscuro. No encendí la luz. Me senté en el sofá con el abrigo empapado todavía sobre los hombros, el agua goteando de la tela sobre la tapicería, y miré la tarjeta a la tenue luz que entraba por el cristal de la ventana. El amarillo difuso de la farola que siempre iluminaba mal y siempre era suficiente. Cogí mi teléfono. Me temblaban los dedos. Abrí el navegador y tecleé lentamente, letra por letra, como si cada una pudiera tener un peso diferente a las anteriores. Matteo Bellini, Chicago. La pantalla iluminó mi cara en el apartamento oscuro. Los primeros titulares se cargaron juntos, demasiado rápido, y leí uno, luego otro, y luego dejé de leer. Dejé caer el teléfono sobre el cojín a mi lado. Miré la tarjeta de nuevo, la única palabra en letras negras sobre un fondo crema. El hombre que había detenido una calle entera con 2 palabras, que me había puesto detrás de él sin conocerme, que me había pedido por favor que subiera a su coche,
Era el hombre cuyo nombre nadie en Chicago decía en voz alta, y yo acababa de toparme con él. Capítulo 2. El hombre que volvió por la mañana. Me desperté con golpes en la puerta antes de que sonara la alarma. Era Mia, por supuesto. Solo ella llamaba así. 3 golpes, pausa, 3 golpes, como si la puerta le debiera dinero y ya hubiera empezado a cobrar intereses. Serena Moretti, sé que estás ahí. Abre esta puerta antes de que use la llave de repuesto que olvidaste que me diste. Abrí. Mia entró con el pelo mojado y 2 tazas de café, y me miró de arriba a abajo con el agudo talento de una mejor amiga que duerme con el detector de mentiras encendido. El olor a café con leche llenó el apartamento antes de que terminara de cruzar el umbral. Dormiste con la ropa puesta. Me quedé dormida. Dormiste con la ropa puesta, Serena. Le quité el café de la mano y me arrastré hasta la diminuta cocina. Mis pies descalzos se congelaban en el suelo de madera. La tarjeta estaba sobre la mesa donde la había dejado en mitad de la noche. La puse boca abajo con la punta del dedo antes de que pudiera verla. Demasiado tarde. Mia tenía un talento especial para notar pequeños movimientos defensivos. Decía que era instinto de amistad. Yo decía que era no tener nada mejor que hacer. ¿Y qué es esa tarjeta? La tarjeta de un cliente. Una tarjeta de cliente está en blanco así. Es un cliente raro. Bebió su café con los ojos entrecerrados, y agradecí que eligiera no insistir en ese momento. Mia sabía elegir sus momentos. Era una de sus mejores cualidades, y tenía muchas. Pasó otros 20 minutos mirándome con esa expresión de quien decide entre hablar y dejar que el silencio haga el trabajo. El silencio ganó. Bajé por las escaleras interiores para abrir la librería a las 10. La lluvia de la noche anterior había cesado y había dejado en el aire ese olor a asfalto mojado que me gustaba más de lo que debería. La luz de la mañana entraba débilmente por los escaparates, cortando el polvo suspendido entre las estanterías. Me gustaba la librería a esa hora, antes de que llegaran los clientes. Era el único momento del día en que el silencio se sentía mío. La señora Whitcomb apareció hacia el mediodía, trayendo galletas que estaban demasiado secas, y se fue antes de que tuviera que fingir que me habían gustado. Ayudé a 3 clientes. Repuse una estantería entera de ficción histórica. Repasé mentalmente cada segundo de la noche anterior unas 40 veces con la precisión obsesiva de quien lo hace sabiendo que no servirá de nada. Había decidido olvidar. Soy muy buena decidiendo olvidar cosas. No tan buena llevando a cabo la decisión. Eran las 3 menos cuarto de la tarde, cuando sonó la campanilla de la puerta, y levanté los ojos del libro de pedidos con la sonrisa automática de quien ha trabajado en una librería durante años y ha aprendido a parecer disponible, incluso cuando no lo está. Era él, con un traje gris marengo esta vez, sin abrigo. La luz de la tarde entraba por las ventanas y daba en la fina cicatriz de su ceja izquierda de una manera que no había visto la noche anterior. Una línea pálida, casi discreta, que solo aparecía con ese ángulo específico de luz detrás de él, a través del cristal. Vi el sedán negro aparcado en la acera como si fuera parte del paisaje, Dante dentro leyendo algo en su teléfono, indiferente a todo el universo. «Buenos días», dijo Mateo, «o buenas tardes». Corregí sin pensar. Inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo el error con una quietud que parecía ser su tono por defecto. No había incomodidad en el gesto, solo el ajuste preciso de alguien que no malgasta energía en la defensiva. «Buenas tardes». Caminé detrás del mostrador, más por instinto de barricada que por necesidad real. Se dio cuenta, no comentó nada. Caminó lentamente hacia la sección de poesía, sin preguntar dónde estaba, como si ya hubiera mapeado la librería a través de las ventanas antes de entrar. Oí sus pasos en el suelo de madera, pesados, uniformes, sin prisa alguna. «¿Lees poesía?», pregunté, y me arrepentí del tono un segundo después. Salió más sarcástico de lo que pretendía. «Casi nunca», respondió sin ofenderse. «Hoy, sí. Puedes recomendarme uno». Salí de detrás del mostrador sin darme cuenta de que lo había hecho. Caminé hacia la estantería, mis dedos recorriendo los lomos por costumbre, deteniéndose en un ejemplar con una cubierta azul desvaída, un autor estadounidense de los años 60,
Una edición antigua que había comprado en una liquidación y que nunca logré revender porque era demasiado buena para estar en la sección de descuentos. Se lo tendí sin comentarios. Leyó el nombre del autor, leyó el título, dio la vuelta al libro, leyó la sinopsis de la contraportada, con esa atención lenta que me hizo preguntarme si leía todo de esa manera, como si cada frase necesitara ser sopesada antes de ser admitida. ¿Por qué este? Porque tiene las palabras más cortas, respondí. Pensé que sería útil para alguien que habla tan poco. Fue la primera vez que vi el esbozo de una sonrisa real en su rostro. No era una sonrisa, era la sombra de una, la tensión en sus labios aflojándose durante medio segundo antes de desaparecer. Pero la vi, me lo llevo. Volví a la caja registradora. Él me siguió sin prisa. Cobré el libro con manos firmes, y fue entonces cuando preguntó, sin cambiar de tono, sin ningún preámbulo, ¿ha vuelto? No necesité preguntar quién. No, respondí. Me miró durante un segundo completo. Asintió con esa calma específica de quien ya sabía la respuesta real y me estaba dando el espacio deliberado para mentir si lo necesitaba. Si vuelve, dijo en voz baja. ¿Recuerdas la tarjeta? Recuerdo. Pagó en efectivo, billetes nuevos, doblados con el cuidado de alguien que nunca llevaba una cartera arrugada. Tomó el libro en una mano, se ajustó la chaqueta con la otra y se fue sin ninguna frase de despedida que pudiera sonar a un movimiento. Solo la campanilla de la puerta temblando en el aire frío y el sedán negro alejándose de la acera antes de que yo siquiera me hubiera vuelto hacia la caja registradora. Me quedé mirando la puerta más tiempo del que debería después de que la campanilla dejara de temblar. El sábado, Mía me convenció. Convencer es una palabra fuerte. Me arrastró a su cafetería, a 2 pasos de distancia. Dijo que si pasaba un día más sola dentro del apartamento, me declararía oficialmente cadáver y abriría el testamento. La cafetería estaba abarrotada, y odio las cafeterías abarrotadas. El ruido de las tazas y las conversaciones superpuestas hacía que mi corazón latiera un poco más rápido de lo necesario. Por eso lo vi inmediatamente cuando entré. La mesa del fondo cerca de la ventana, empañada por el vapor, el pelo oscuro peinado hacia atrás, el libro de cubierta azul, abierto en sus manos, una taza de café negro, al borde de la mesa, intacta. Mía me dio un codazo. ¿No es ese el tipo que te compró el libro? Le vendí el libro. Es el mismo tipo. Mía, ve para allá. Mía. Me empujó con toda la sutileza de una puerta de supermercado. Fingí que había sido mi propia elección caminar hacia la mesa del fondo, esquivando sillas y niños y mochilas tiradas en el suelo. Levantó la vista cuando mi sombra cubrió la página abierta. «Buenas tardes», dijo, marcando la página con el dedo, sin cerrar el libro. «¿Lees en todas partes? Donde está el libro, estoy yo». Me senté en la silla frente a él sin que me lo pidiera, sin decidirlo realmente. Tampoco comentó nada sobre eso. Empezaba a entender que racionaba las palabras con la misma disciplina que racionaba el movimiento. Nada desperdiciado, nada por casualidad. Mía envió un café a mi mesa sin que yo lo pidiera, con una nota doblada debajo de la taza, que fingí no leer. Preguntó qué decía, sin apartar los ojos de mi cara. «Nada importante». Mentí. Mientes mal. Lo sé. Y ahí, por primera vez en más tiempo del que tenía el valor de contar, me reí. Fue una risa corta, casi un respingo, más sorpresa que diversión. Oí mi propia risa como si hubiera venido de otra persona, de una versión anterior y menos cansada de mí. Vi sus ojos cambiar. Fue sutil. Cualquiera que no prestara atención no lo habría visto, pero algo se dio detrás de esos ojos marrón oscuro por un segundo. Una pequeña grieta que se abrió y se cerró tan rápido que casi dudé de haberla visto. Apartó la mirada, hacia el café, cogió la taza. Bebió. Hablamos durante otros 40 minutos, cosas ligeras, sin peso, libros, sobre todo. Preguntó cómo elegía el stock, y yo seguí respondiendo sin darme cuenta de que estaba respondiendo de verdad, sin calcular cada frase antes de dejarla ir. Preguntó por la librería. Yo pregunté por el libro de cubierta azul. Admitió, con esa quietud irónica que estaba aprendiendo a reconocer, que no estaba entendiendo la mitad.
Deberías haber elegido uno peor, dijo. Elegí el más difícil. ¿Por qué? Para ver si volvías. Las palabras salieron antes de que pudiera interceptarlas. Sentí mi cara calentarse de una manera que esperaba no fuera visible en la tenue luz de la cafetería. Me miró durante 2 largos segundos, la taza todavía en la mano, el libro olvidado sobre la mesa. No respondió, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera archivando la frase en algún lugar interno que no podía ver ni deducir. Se fue antes de las 6. Pagó por ambas mesas sin preguntar. Mia vino y se sentó en la silla que él había dejado vacía, todavía caliente con su calor, con la expresión de alguien a punto de escribir un libro que ya tenía el título elegido. Serena, no digas nada. No necesito decir nada. Subí al apartamento antes de lo que debería. La noche cayó rápido con esa velocidad ingrata de noviembre en Chicago, y el viento empezó a golpear las ventanas con la fuerza suficiente para hacer sonar los cristales. Tomé una ducha caliente hasta que se acabó el agua caliente. Comí pan y queso de pie en la cocina. Me senté en la cama con un libro que permaneció abierto en la misma página durante 40 minutos sin que leyera una sola línea completa. El teléfono vibró en la mesita de noche. Número desconocido. Mensaje corto. ¿De verdad crees que me voy a ir? Owen. Sentí que el aire se enfriaba dentro de mi pecho, barriendo el calor que aún quedaba de la ducha. Lo leí 3 veces. Borré el mensaje. Bloqueé el número. Bloqueé el anterior y el anterior a ese, aunque sabía que encontraría otro. Owen siempre encontraba otro. Era el único tipo de persistencia que conocía. Fui a la puerta. La cerré con llave. La cerré de nuevo. La cerré una tercera vez. Dudé con la mano todavía en la cerradura, escuchando el sonido de la calle abajo, los neumáticos mojados sobre el asfalto. La cerré una cuarta vez. Volví a la cama. Apagué la luz. Oí el viento golpear el escaparate de la librería abajo y conté hasta 100, luego hasta 200, y luego dejé de contar porque nunca funcionaba de todos modos. Fue a la mañana siguiente, cuando bajé a abrir la librería con la llave fría todavía en la palma de la mano, que lo vi encima del mostrador, apoyado en el libro de pedidos exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Había un sobre de color crema, sin remitente, sin sello, sin ninguna marca que indicara cómo había llegado allí, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado deliberado mientras el mundo dormía. Lo abrí con dedos demasiado cuidadosos. Dentro, una tarjeta rígida impresa con elegantes y precisas letras negras. Una invitación a un evento benéfico para la Fundación Bellini en la galería del grupo el miércoles por la noche. Código de vestimenta. Un vestido en una tipografía con serifa. Sin nota, sin firma. Solo la invitación. La dejé sobre el mostrador y la miré fijamente durante un tiempo que no pude medir. Luego miré la puerta de la librería, todavía cerrada desde dentro con la llave que solo yo tenía, la cerradura intacta, el cristal sin una sola marca. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sentí no fue miedo. Capítulo 3. Galería, mano y crisis. El sobre permaneció sobre el mostrador de la librería durante 3 días. Fingí no verlo mientras reponía la estantería de novelas rusas. Fingí no pensar en él mientras contaba la caja. Fingí no memorizar la curva del papel crema mientras cerraba la puerta cada noche. Mia dejó de comentar después de la segunda tarde. Simplemente pasaba junto a él con una ceja levantada que decía más que cualquier mensaje de voz de 4 minutos. El miércoles por la mañana, cogí el sobre y le di la vuelta entre los dedos. El papel tenía el peso de algo caro, del tipo que absorbe la impresión sin arrugarse, que no se dobla en la esquina cuando tu mano lo presiona. La invitación no tenía nota, solo una fecha, la dirección de una galería en el centro, una hora y el escudo de un olivo grabado en relieve. Sin firma, sin nombre, como si quien la envió supiera que yo ya lo sabría. No vas a ir sola, dijo Mia desde el otro lado del mostrador, con una taza humeante en las manos, después de leer la invitación por encima de mi hombro por tercera vez. Quiero decir, vas a ir sola, pero yo elegí el vestido. Ni siquiera he decidido si voy a ir. Sí, lo has decidido, respondió sin apartar los ojos de su café. Simplemente aún no sabes que lo has decidido. Odiaba lo acertada que estaba. Por la tarde, me arrastró escaleras arriba a mi apartamento y dejó caer 3 bolsas sobre mi estrecha cama.
Sacó un vestido negro de cuello alto, sin mangas, con una abertura en el bajo que se detenía por encima de la rodilla, modesto por delante, escotado por detrás, lo suficientemente elegante como para desaparecer en una galería, lo suficientemente provocativo como para que él se diera cuenta. Mía, no quiero que se dé cuenta. Mentirosa, canturrió, lanzando un par de tacones bajos al suelo. No nos ponemos un cuello de tortuga de seda para pasar desapercibidas, cariño. Nos lo ponemos para que él sepa que nosotras sabemos. Me reí, de verdad, en voz baja, y la vergüenza del sonido vino justo después. Era una risa que había olvidado que vivía en mí, un poco ronca, un poco sorprendida de sí misma. Últimamente te ríes mucho, comentó Mía, de repente seria. Me gusta. Solo no olvides tener el miedo suficiente para no hacer ninguna estupidez. Eso me atravesó de una manera que probablemente no pretendía. Le di un beso en la mejilla y prometí que no lo olvidaría. A las 7:30, el coche se detuvo frente a la librería. No era el sedán blindado de la noche lluviosa. Era un modelo más bajo, igualmente negro, igualmente silencioso, aparcado en la acera, con esa precisión de quien nunca necesita apresurar nada. El motor apenas hacía ruido. Dante abrió la puerta trasera sin decir una palabra, solo con un medio asentimiento que reconocía que sí, yo era yo, y que sí, me había estado esperando. Buenas noches, señorita Moretti. Sabes mi apellido. Sé muchas cosas, respondió, cerrando la puerta con excesivo cuidado. Algunos incluso preferirían no saberlas. Fue lo primero que le oí decir en 2 semanas, y fue más gracioso de lo que debería haber sido. Apreté el pequeño bolso en mi regazo, mientras el coche se deslizaba por las húmedas calles del centro. A través de las ventanillas tintadas, Chicago pasaba como un borrón de luces doradas y cristales empañados. No podía decidir si tenía más frío o más calor de lo que debería. Gotas de lluvia vieja todavía se deslizaban por el cristal, y observé sus caminos como si hubiera alguna respuesta en la ruta. La galería estaba en un edificio de ladrillo restaurado, escondido entre 2 rascacielos, con una fachada discreta que no decía su propio nombre. Por dentro era otra cosa. Techos altos, paredes blancas, esculturas de hierro retorcido, colocadas en las esquinas como centinelas silenciosos. Cuadros que parecían respirar, cada uno iluminado por un foco dirigido que creaba sombras precisas en las texturas de la pintura. Un cuarteto de cuerda tocaba algo lento cerca del segundo arco, la melodía lo suficientemente baja como para no competir con las conversaciones, pero lo suficientemente alta como para llenar los silencios. Los camareros circulaban con copas de champán sin hacer ruido, como si hubieran sido entrenados para ello desde el principio. Lo vi antes de que él me viera a mí. Mateo estaba cerca de la segunda pared, hablando con un hombre más bajo, mayor, con el pelo blanco muy corto y finas gafas de montura dorada, traje negro, pañuelo blanco en el bolsillo, el mismo anillo de sello en la mano derecha. El gesto que hacía al hablar era mínimo, una ligera apertura de la palma que zanjaba discusiones sin necesidad de volumen. Cuando giró la cabeza, fue como si toda la sala bajara el volumen. Me vio, no sonrió, no lo necesitaba. Cruzó la sala lentamente, con una calma que era casi un insulto para cualquiera con prisa. Se detuvo a un paso de mí y me miró de arriba abajo sin disimulo, como quien evalúa una obra y no tiene prisa por dar un veredicto. «Viniste», dijo. «¿Lo dudabas?» Esperaba. No era lo mismo. Entendí. Me presentó al hombre de las gafas, Salvatore Greco. Trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. Salvatore, Serena Moretti, piacere, murmuró Salvatore, levantando mi mano a la altura del pecho sin tocarla. Aquí trova un amico. Se detuvo ahí. Sonrió como si yo debiera terminarla. No la terminé. Se rió suavemente, satisfecho con algo que solo él sabía, y se desvió hacia otra conversación con la lentitud de quien sabe que nadie se irá sin despedirse de él. ¿Siempre hace eso?, pregunté. Siempre. Creo que cree que la mitad que se guarda es la parte buena del proverbio. ¿Y lo es? Nunca he tenido el valor de preguntar. Fue casi una sonrisa lo que me dio, casi. Tomé la copa que me ofreció un camarero y la sostuve sin beber. Hablamos de nada durante unos minutos, sobre el gran cuadro de la pared del fondo,
que parecía una ciudad hundiéndose, pinceladas anchas de azul y gris, que hacían imposible saber si el lugar se hundía o el agua subía. Sobre el cuarteto, que en ese momento atacaba algo de Dvorak con una urgencia baja y controlada. Sobre el frío de fuera, que había vuelto después de 2 días de tregua. Fue él quien se apartó primero. Baila conmigo. No era una pregunta, pero tampoco era una orden. Era algo intermedio que no pude nombrar. No bailo bien. Yo bailo lo suficiente por los dos. Me tendió la mano. Miré su mano antes de aceptarla. La palma ancha, los dedos largos, el brillo mate del anillo. Puse la mía encima. Parecía más pequeña de lo que era. Fuimos al espacio abierto cerca del cuarteto. Apoyó su mano derecha en mi cintura, baja, correcta, y levantó la izquierda con la mía. Mantuvo una distancia de un palmo entre nuestros cuerpos, y aún así, sentí su calor pasar a través de la tela del vestido como si la distancia fuera una mentira. El aroma era discreto y limpio, algo amaderado que no pude nombrar y no pude ignorar. Intenté concentrarme en los músicos, en la luz, en el cuadro de la ciudad que se hundía. No ayudó. Estás conteniendo la respiración, murmuró, demasiado cerca de mi sien. Lo sé. ¿Por qué? Porque ya no sé quién soy cuando estoy cerca de ti, dije antes de pensar. Se detuvo, solo por un segundo. Luego reanudó el paso, más lento, como si necesitara procesar lo que accidentalmente había puesto en el aire. ¿Qué te pasó antes?, preguntó. Su voz baja, sin curiosidad vulgar, sin peso de intercambio, solo la pregunta puesta en el aire como quien abre una ventana y espera. 4 años, dije, mirando el botón superior de su camisa en lugar de su cara. Empecé pensando que los celos eran cariño. Terminé pensando que el miedo era amor. Por el camino, perdí a mis amigos, perdí peso, perdí la costumbre de cerrar la puerta con llave solo una vez. No interrumpió. Ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba que alguien no interrumpiera. Las palabras salieron como salen las cosas guardadas demasiado tiempo, un poco torpes, un poco aliviadas de existir finalmente fuera de mí. Ahora las cierro 4 veces, terminé. En las noches malas, 5. ¿Y esta noche? Esta noche vine aquí. Sus dedos presionaron mi cintura suavemente, no más que eso, pero fue suficiente para hacer que mi aliento temblara al salir. Bajo, en un sonido que esperaba que la música cubriera. La música terminó antes de que empezara la siguiente. Mi teléfono vibró en mi bolso. Debería haberlo ignorado. Sabía que debería haberlo ignorado. Fue su mano soltando mi cintura, lentamente, lo que me dio el valor equivocado para mirar. Número desconocido. De nuevo, el 4º número de la semana. Respondí a un paso de él con la fría certeza de quien ya sabe quién está al otro lado, sin importar cuántas tarjetas SIM cambian. Te ves bonita así, Serena. La voz de Owen llegó a mi oído como si estuviera de pie detrás de mí. Estoy en tu puerta. No puedo dormir sin verte llegar a casa. La habitación empezó a inclinarse. Las luces amarillentas se volvieron demasiado amarillas, demasiado calientes, demasiado cercanas. El sonido del cuarteto llegaba amortiguado, como bajo el agua. El champán en mi copa dejó de burbujear. Mi mano derecha buscó algo a lo que agarrarse y no encontró nada. Encontró la suya. No sé en qué momento Mateo me quitó el teléfono de la mano. Sé que de repente me estaba guiando por un pasillo estrecho detrás de una pesada cortina. Sé que el aire cambió, más seco, más silencioso, sin el perfume de las copas y la ropa cara. Sé que una puerta se cerró detrás de nosotros y la música murió. Una pequeña oficina cerrada, un anexo de la galería, con una lámpara encendida en el escritorio que proyectaba media sombra sobre todo. Olía a café de hacía horas y a papel viejo, el tipo de olor que en condiciones normales encontraría reconfortante. Me sentó en una silla de cuero y se arrodilló frente a mí. No se acercó demasiado. Mantuvo las manos en el aire, con las palmas hacia arriba, como quien se presenta a un animal asustado, como quien sabe que cualquier movimiento brusco disuelve la calma que queda. Respira conmigo. Está en mi puerta. No está en ninguna parte. Respira. No parará. Respira, Serena. La primera vez que dijo mi nombre en voz alta fue en esa habitación. Respiré porque me lo pidió. Esperó. No 5 segundos. No 10. Esperó minutos enteros con la rodilla en el suelo,
y las palmas abiertas, sin prisa, sin dar señales de que hubiera otro lugar donde necesitara estar. El único ruido era mi respiración volviendo a donde pertenecía, y el bajo zumbido del aire acondicionado en la esquina. Cuando el ritmo se ralentizó lo suficiente como para oír mi propio pulso, me tendió la mano derecha, lentamente, y tomó la mía. Solo eso. La palma cálida, el pulgar apoyado en mi muñeca, contando algo que no sabía que estaba contando. Fue el primer toque que importó. ¿Quieres que deje de existir?, preguntó, bajo, mirando nuestras manos en lugar de mi cara. Puedo hacerlo. Hoy. Nunca volverás a oír ese nombre. La pregunta fue hecha con la misma calma con la que había pedido el baile. Sin amenaza. Sin teatro. Solo una posibilidad puesta sobre la mesa de café entre nosotros, como si fuera algo simple. Y la peor parte era que, viniendo de él, sonaba como algo simple. Cerré los ojos. Por un segundo deshonesto, quise decir que sí. Fue exactamente ese segundo el que me devolvió la voz. No, respondí. Quiero existir como yo misma. Levantó los ojos. Nunca había visto a nadie mirarme así. Como si la respuesta hubiera explicado algo que se había estado preguntando durante años. Entonces existe, dijo. Yo me encargaré del resto. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio. Le creí. No porque sonara convincente. Le creí porque su mano permaneció en la mía, y ninguna de las dos temblaba. Volvimos por el mismo pasillo. Salvatore apareció en algún punto del camino con un cardigan negro que me echó sobre los hombros sin comentarios, como si ya supiera que tendría frío al salir de esa habitación. La lana era gruesa y olía débilmente a tabaco y cedro, y me la acerqué sin preocuparme por parecer compuesta. Dante esperaba en la puerta trasera, con el coche ya en marcha. Mateo me llevó a la puerta de la librería sin decir nada más. Cuando salí, él también salió. La acera estaba mojada y las farolas se reflejaban en el asfalto en anchos charcos que parecían espejos rotos. No subió. «Ciérrala con llave 2 veces esta noche», dijo con la puerta abierta entre nosotros. El aire frío de la madrugada entrando desde fuera. «Estaré aquí fuera. No tienes por qué. Lo sé». Esperó a oír el primer giro de la llave antes de dar la espalda. La cerré una segunda vez. No la cerré una tercera. Me quedé con la mano en el metal frío durante un largo momento escuchando sus pasos, alejarse sobre el asfalto húmedo antes de soltarla. Al día siguiente, cuando salía por pan a última hora de la mañana, la calle era de un gris desvaído, el tipo de luz que Chicago usa para empezar de nuevo. Dante estaba aparcado en el coche de enfrente, inmóvil como siempre. No salió, no saludó. Simplemente estaba allí como si fuera parte del paisaje, o como si alguien le hubiera pedido que se quedara. Capítulo 4. El beso y el peor día. Las 2 semanas siguientes al evento en la galería se desarrollaron en algo parecido a la normalidad. Fueron las 2 semanas más extrañas de mi vida adulta, no porque pasara algo grande, sino porque no pasó nada grande. Fue la ausencia de catástrofe lo que me desorientó. Me desperté sin una pesadilla 3 mañanas seguidas. Contesté al teléfono sin contener la respiración antes de ver el número en la pantalla. Cerré la librería a las 8, sin mirar 2 veces a la calle, antes de bajar la persiana. Llamaba todas las noches, siempre después de las 9, siempre durante 10 o 15 minutos, siempre diciendo menos de lo que escuchaba. Le contaba que la señora Whitcomb había confundido el nombre de un cliente habitual por 4ª vez esa semana, sobre el olor a café frío que impregnaba las estanterías del fondo, sobre el ejemplar de Neruda que alguien había devuelto con una flor seca dentro como marcapáginas. Él me hablaba del café que había tomado, del libro de poesía que estaba terminando, del silencio del ático cuando llegaba tarde a casa. Nunca hablaba de lo que hacía entre las llamadas. Yo nunca preguntaba. Hubo 2 cenas discretas en un pequeño restaurante japonés en la calle Division, donde el chef lo conocía y fingía no hacerlo. Hubo un largo paseo por la orilla del lago un sábado por la tarde, con el viento de Chicago cortando mi abrigo y azotando mi pelo contra mi cara, y Dante siguiéndonos a 15 pasos de distancia con las manos en los bolsillos, mientras Mia enviaba mensajes de voz explosivos pidiendo fotos que nunca tomé. Hubo una noche en que me quedé dormida al teléfono con él al otro lado de la línea, y cuando me desperté, la llamada seguía activa,
con su respiración tranquila al otro lado, lenta y constante, como si simplemente hubiera decidido no colgar. Estaba durmiendo mejor. Esa fue la diferencia más profunda. La que sentí antes de poder nombrarla. Estaba durmiendo mejor. El sábado siguiente, me llevó a cenar a un restaurante italiano en River North que cerró sus puertas para nosotros dos. Solo nosotros dos. No había ningún otro cliente. No había música de fondo. No había camareros circulando entre las mesas. Solo un hombre mayor con un delantal blanco que servía los platos en silencio y desaparecía entre platos como si el aire se lo hubiera tragado. Las velas eran altas, de cera crema, y desprendían un discreto aroma a vainilla que asociaría con esa noche para siempre. Las paredes eran de ladrillo visto. Los floreros sencillos. El mantel de lino con un pliegue planchado. Era el restaurante más elegante en el que había puesto un pie. Lo sabía y fingí no saberlo. «Has cerrado un restaurante», dije después del segundo plato. «Hice una reserva». «Reservaste todo el restaurante». La noche estaba completa. Cortó un trozo de pan con esa precisión que tenía en todo. «Sin urgencia. No quería compartirte con una sala llena». Lo miré a través de la pequeña mesa. La tenue luz de las velas convertía el marrón oscuro de sus ojos en algo más cálido, casi ámbar en los bordes. Su camisa estaba abierta en el primer botón, el cuello ligeramente aflojado. Las mangas remangadas mostraban la fina pulsera de cuero que llevaba bajo el reloj, el detalle más casual de un hombre que nunca parecía completamente informal. En algún momento durante esas 2 semanas, había empezado a memorizar detalles como ese sin darme cuenta. «¿Puedo decirte algo?», pregunté. «Puedes decirme cualquier cosa». Apoyé el tenedor en el borde del plato. Respiré por la nariz antes de hablar, como quien prueba el peso de una frase antes de soltarla en el aire. «No siento miedo cuando estoy contigo». La frase quedó suspendida entre los dos durante un buen rato. No la recogió de inmediato. Masticó. Tomó un sorbo de vino tinto, lentamente, con los ojos en la copa por un segundo antes de volver a mí. Dejó la copa con un cuidado que no correspondía a manos de ese tamaño. «¿Estás segura?», preguntó. «¿Por qué siempre preguntas eso?». «Porque necesito oírlo más de una vez». «Estoy segura». Me miró durante otro segundo, con esa atención que prestaba a pocas cosas y que, cuando la prestaba, dejaba a la otra persona sintiéndose como la única en la sala. Luego se levantó, rodeó la mesa con la silla, raspando suavemente el suelo de madera, y acercó su silla para sentarse a mi lado en lugar de enfrente. No en mi regazo, al lado. Su rodilla tocó la mía bajo la mesa, a través de la tela, y eso fue todo por un rato. El calor del contacto era mayor de lo que la simple geometría del toque justificaba. Levantó la mano y la pasó por mi mejilla, lentamente, con la cautela de quien sabe lo que sus manos pueden hacer y elige en ese segundo hacer lo contrario. Sus dedos bajaron hasta el borde de mi mandíbula. Se detuvieron allí, sosteniendo sin presionar. «¿Puedo?». «Puedes». Se inclinó. Se inclinó. Cerré los ojos antes de sentir su boca, y cuando la sentí, me di cuenta de que estaba sosteniendo su propio peso, con la palma de la mano plana contra el respaldo de mi silla, con el brazo bloqueado para no apoyarse en mí. El beso fue lento, más lento de lo que esperaba de alguien con ese nombre, con esa reputación, con esa presencia que hacía callar a salas enteras. Sin prisa, sin hambre aparente, nada más allá de la intención precisa de no asustarme. Cuando se apartó, tenía una mano en la solapa de su camisa, sin recordar haberla puesto allí. La tela estaba caliente. Su corazón latía bajo mi palma a un ritmo que no era lento. «¿Puedo hacerlo de nuevo?», preguntó. «Puedes hacerlo tantas veces como quieras». Se rió, de verdad, bajo, el sonido amortiguado por la cercanía, demasiado cerca para disimularlo, y lo hizo de nuevo, esta vez sin prisa alguna. Me llevó a casa después. No subió. Me quedé en la puerta con la llave en la mano, el pelo todavía revuelto por el viento que había entrado por la ventanilla del coche entreabierta, viendo su sedán alejarse por la oscura y húmeda calle de Chicago al anochecer. Cuando entré, cerré la puerta con llave solo una vez. Apoyé la frente contra la madera y me quedé así, un segundo, escuchando el silencio del pasillo, tratando de recordar la última vez que había cerrado una puerta con llave, solo una vez en mi vida.
No pude recordarlo. Eso me pareció, en ese momento, lo más hermoso que no podía recordar. La madrugada llegó demasiado rápido. Me desperté con sed de agua alrededor de las 2:30, la garganta seca, el apartamento silencioso con esa quietud específica de las madrugadas de invierno, cuando hasta el viento parece haberse ido a dormir. La nevera estaba vacía. Había olvidado hacer la compra el viernes. El mercado de 24 horas estaba en la esquina, a 3 puertas, con una luz de neón blanca y dura, y una cámara sobre la puerta. Ya había ido sola docenas de veces en los últimos meses, a peores horas que esa. Me puse el abrigo sobre la sudadera gris, cogí la llave, bajé las escaleras interiores. La calle estaba desierta, el asfalto brillando con los charcos que la fina lluvia nocturna había dejado antes de parar. Crucé la acera, crucé la calle, entré en el mercado, cogí la botella de agua, pagué sin mirar el cambio. Tardé 3 minutos. Fueron los últimos 3 minutos de calma de la noche. Cuando volví a la estrecha zona de aparcamiento entre el mercado y el lateral de la librería, vi primero su silueta. Owen. No estaba solo. 2 hombres detrás de él, apoyados en un coche oscuro, que no reconocí con aspecto de hombres contratados para quedarse quietos y parecer grandes. Un tercero saliendo de detrás del contenedor de basura a mi derecha, cortándome el paso hacia las escaleras de la librería antes de que hubiera dado un paso. «Mira lo que apareció», dijo Owen, dando un paso adelante con esa sonrisa que había jurado que no volvería a ver. Estaba esperando. «Fuera de aquí. Vamos a dar un paseo, nena. Hablar. Fuera de aquí, Owen». Su mano se abalanzó sobre mí. Me esquivé hacia un lado, y el tercer hombre me cogió por el codo con una fuerza que no necesitaba delicadeza para existir. La botella de agua cayó y rodó hasta la alcantarilla. Tenía el teléfono en el bolsillo interior del abrigo. Metí la mano libre. Pulsé el último contacto sin poder ver bien la pantalla. No lo necesitaba. «Mateo», grité, con la boca pegada a la tela del abrigo, antes de que la mano de Owen encontrara el teléfono en mi bolsillo y lo lanzara contra el asfalto. La pantalla se rompió con un chasquido seco. Esa palabra atravesó 3 cosas a la vez. Atravesó la calma de Owen, que me miró como si hubiera hablado un nuevo idioma en una lengua que no reconocía y que de alguna manera lo hacía más pequeño. Atravesó el auricular de mi teléfono caído con la llamada aún en curso durante unos segundos más antes de que la pantalla se apagara para siempre. Y atravesó la noche hasta el otro extremo de la ciudad, donde me enteraría más tarde. Dante estaba aparcado en un coche a 1,5 millas del mercado porque había decidido por su cuenta que la noche era más oscura de lo que debería. «¿Crees que ese nombre te salva, eh?», siseó Owen, su mano cerrándose alrededor de mi barbilla con una presión familiar que me revolvió el estómago. «Estás llamando al hombre que te robó de mi lado. Nunca fui tuya». Su mano apretó más fuerte. Saboreé hierro dentro de mi mejilla, y fue en ese preciso segundo cuando los faros doblaron la esquina, rasgando la oscuridad de la zona de aparcamiento con una luz blanca y baja que parecía urgente antes de que el coche se detuviera. No era el sedán blindado, era el de Dante, más bajo, más rápido, derrapando sobre el asfalto mojado con un chirrido de neumáticos que resonó entre las paredes de ladrillo y deteniéndose de lado en la entrada de la zona de aparcamiento. Ambas puertas se abrieron antes de que el coche terminara de detenerse. Mateo salió sin abrigo. Era la primera vez que lo veía así, sin el traje sobre su camisa blanca, sin la armadura habitual de un hombre que nunca es sorprendido con la guardia baja. La pulsera de cuero se veía alrededor de su muñeca derecha. El anillo de sello se cerró cuando la mano se cerró. Dijo nada. Todo duró menos de lo que puedo describir. Dante fue a por los 2 que estaban apoyados en el coche, con una eficiencia que no tenía nada de espectacular. Mateo fue directo a por el hombre que me sujetaba el codo. Hubo un sonido corto y profundo de algo rompiéndose. El hombre cayó. Hubo otro. Otro cayó. Owen retrocedió 3 pasos, soltando mi barbilla con esa blancura en su cara que conocía desde la noche en Milwaukee. «Bellini», dijo Owen, con la voz completamente equivocada, con el tono de alguien que ha calculado mal algo que no se puede recalcular. «Espera, Bellini, espera. Yo no». Mateo lo golpeó una vez. Owen cayó al suelo. Lo golpeó de nuevo. Con Owen en el suelo, sin violencia teatral, sin rabia aparente en su expresión,
solo una precisión fría y deliberada que era mucho peor que cualquier furia. Owen dejó de intentar levantarse. Y no oí decir a Mateo en voz baja, casi tranquila, al hombre en el asfalto, «Nunca vuelvas a tocarla». Estaba de pie, presionada contra la fría pared de ladrillo del mercado, mi espalda contra la superficie áspera y húmeda, mis piernas temblando de dentro hacia afuera. Por un segundo, viendo al hombre que había entrado en mi vida golpear a otro hombre con esa calma oscura y segura, sentí surgir un viejo eco, algo que se parecía al miedo, que tenía la textura del tipo de miedo equivocado. El miedo viejo, el miedo aprendido, se volvió hacia mí. Había sangre en su mano derecha. No era su sangre. Me miró de la misma manera que me había mirado en esa oficina anexa de la galería, arrodillado a 1 metro de distancia sobre la alfombra oscura con las palmas hacia arriba, y sin ninguna exigencia en su cuerpo. El viejo eco pasó. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, todavía lejos, viniendo de algún lugar del norte. Más tarde me enteré de que Salvatore ya había llamado. Me enteré más tarde de que Salvatore siempre llamaba antes de que Mateo necesitara pedirlo. Mateo se acercó a mí con la mano izquierda, la limpia, y me tocó la barbilla en el punto exacto donde Owen había presionado. Sus dedos fueron cuidadosos, comprobando sin exigir. «¿Estás aquí?», dijo. «Lo estoy». Detrás de él, Dante presionaba a los 2 hombres contra el capó del coche con la expresión de alguien que claramente preferiría estar en otro lugar. Owen permanecía tirado en el asfalto, gimiendo a un volumen decreciente. Las sirenas se hicieron más fuertes. Las luces azules empezaron a golpear las paredes de ladrillo mojado, y todo empezó a sentirse como una escena que estaba viendo desde un lugar ligeramente por encima de mí. Mateo levantó lentamente la mano derecha, giró la palma hacia arriba para que pudiera ver. La sangre brillaba bajo la farola. La extendió hacia la fina lluvia que había empezado a caer de nuevo, dejando que el agua corriera por el dorso de sus dedos y se llevara lo que pudiera, sin prisa, como si estuviera esperando a que yo viera lo que pasaba cuando llegaba la lluvia. Me miró de nuevo. La pregunta existía en el silencio antes de existir en las palabras. Luego existió también en las palabras. «Aún no me tienes miedo». Miré su mano. Miré el asfalto donde yacía Owen. Miré la mancha que corría por su dedo junto con el agua, la lluvia llevándosela lentamente, pacientemente, hacia el oscuro asfalto de abajo, y me di cuenta, en algún lugar muy profundo de mí, de algo que no sabía que ya había aprendido a sentir. «Tengo miedo de una vida en la que no estés cerca», respondí. «Eso es diferente». Dejó de respirar por un segundo. Lo vi. Vi el segundo exacto en que el hombre al que todo el mundo temía olvidó cómo respirar porque una librera de Wicker Park había dicho la frase equivocada en el momento adecuado. Apoyó su frente contra la mía. La mano limpia fue a mi pelo mojado por la lluvia. La otra, todavía húmeda y llevando lo que la lluvia no había logrado llevarse del todo, quedó suspendida en el aire entre los dos, sin tocarme, como si supiera que esa mano pertenecía a otro tipo de momento y que este no era ese momento. Las sirenas llegaron a la zona de aparcamiento. Capítulo 5. El día después del peor día. El ático olía a lluvia que entraba por las puertas de cristal abiertas, y yo todavía tenía el vestido manchado del domingo pegado al cuerpo. Dante había subido primero, encendió la luz del salón como alguien que conocía el lugar desde hacía años, y me dejó en el gran sofá de cuero oscuro con una manta doblada sobre el respaldo. Mateo no estaba. Se había quedado abajo, en el garaje del edificio, hablando con su jefe de seguridad, Lorenzo Bruno, con una voz que nunca había oído antes, baja, sin filo, pero con un peso que bajaba por las paredes del ascensor hasta donde yo estaba. Me miré las manos. Había sangre seca en la manga, y no era mía. Apreté la tela entre los dedos, solo para confirmar que estaba despierta. La manta olía a lavanda y a algo más antiguo, como cedro guardado demasiado tiempo. «Té», dijo Dante, apareciendo en la puerta de la cocina con una taza humeante. Me la puso en la mano. «Manzanilla, receta del jefe». «¿Él hace té?», pregunté, y mi voz salió ronca, extraña, como si no la hubiera usado en días. «Hace que alguien lo haga, y dice que lo hizo él». Dante levantó una ceja. «Lo cuenta como lo mismo». Casi me reí, casi. La taza me quemaba las palmas, y era bueno quemarse.
Mantuve las manos cerradas alrededor de la cerámica, fría por fuera y caliente por dentro, dejando que el vapor me subiera por la cara. Mateo apareció antes de que lograra beber, todavía con el traje negro, la corbata torcida, por primera vez desde que lo conocía. Su manga derecha arrugada, donde Dante había presionado para detener un corte que ni siquiera había visto. Se detuvo en la puerta del salón, y me di cuenta por la forma en que me miró, lento, de pies a cabeza, como quien comprueba un inventario, que había pasado todo el viaje desde el aparcamiento hasta entonces, preparándose para encontrarme entera. «Estás aquí», dijo, bajo. No era una pregunta, era una confirmación que necesitaba oír de su propia boca. «Lo estoy», respondí. Caminó hacia el sofá, se detuvo a 1 metro de distancia, como quien pide permiso sin palabras. Apoyé el hombro en el respaldo para hacer sitio. Se sentó. Su mano derecha permaneció apoyada en su rodilla, cerrada, los nudillos todavía ligeramente rojos por la lluvia y por lo que había pasado abajo. Salvatore llegó 20 minutos después. Oí abrirse la puerta principal, oí el breve saludo que intercambió con Dante en la entrada. Y cuando lo vi entrar en el salón, ya tenía una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión que combina 60 años de fatiga con algún tipo de rara calma. Llevaba una camisa gris bajo la chaqueta negra, sin corbata, como alguien a quien han sacado de su casa en mitad de la noche y ni siquiera le importa. Su pelo blanco estaba ligeramente despeinado. Era el único hombre que había visto entrar en una habitación a las 3 de la mañana y seguir pareciendo completamente en su sitio. «Señorita Moretti», inclinó la cabeza hacia mí antes que nada. «Siento lo de esta noche. Gracias», dije, sin saber muy bien por qué le daba las gracias. Salvatore se acomodó en el sillón frente a mí. Abrió la carpeta sobre la mesa de café con la calma de quien ha hecho ese gesto 1000 veces en 1000 madrugadas. La luz amarilla de la lámpara perfilaba la sombra de las páginas. Miré las carpetas y comprendí, sin necesidad de preguntar, que allí se estaba organizando el resto de mi vida en 3 hojas grapadas. «Owen Carter está detenido», dijo, y me miró directamente cuando pronunció el nombre, como quien devuelve a la persona equivocada a la dirección correcta. «Intento de secuestro agravado, agresión, posesión ilegal de un arma, conspiración con los 3 que contrató. Los 3 ya han confesado para reducir sus sentencias. El caso ya está con un juez que conozco desde hace 15 años. No saldrá en la audiencia preliminar y la defensa de Mateo está cubierta. Defensa de un tercero con testigos, las cámaras del mercado y las declaraciones ya registradas. Nada le salpica». Tragué. La manzanilla se había enfriado en mi mano. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «10 años como mínimo». Salvatore no parpadeó. «Probablemente 15 con los agravantes. Y esta tarde solicitaremos la orden de alejamiento permanente. No podrá acercarse a menos de 200 metros de usted nunca más. Vivo o libre». La palabra nunca cayó en la habitación como una llave girando en una cerradura vieja. La sentí en mi pecho, pesada y sólida como algo real. «¿Y si sale?». La pregunta salió sola. «Dentro de 15 años si sale». Salvatore no respondió de inmediato. Miró a Mateo. Mateo me miró a mí. «No saldrá», dijo Mateo en voz baja. «Y si lo hace, no te encontrará». Lo prometí. Asentí. No confiaba en mi voz para decir nada más. Salvatore recogió los papeles sin prisa, cerró la carpeta, se levantó. Puso la mano en el hombro de Mateo al pasar con la intimidad de quien lo ha visto crecer, y murmuró algo en italiano que no entendí, y que no terminó. «Cuando il lupo torna a casa», y se dirigió a la puerta dejando la frase suspendida en el aire, como siempre hacía, como el humo de un cigarrillo que tarda en desvanecerse. La puerta se cerró con un suave clic. El sonido del ascensor descendiendo fue tragado por el silencio del ático. Fue solo cuando el último eco se desvaneció que me di cuenta de que estaba llorando. No fue un llanto bonito. Fue del tipo que viene de 4 años acumulados. Del día en que dejé de leer libros en voz alta porque él decía que ponía voz de niña. De la vez que me leyó mi diario en voz alta como si fuera gracioso. De las 3 veces que intenté volver a casa de mi madre muerta y dormí en el coche porque me daba demasiada vergüenza llamar a Mía. Eran 4 años de llantos saliendo de una vez por mi garganta, mis manos, mi pecho que había mantenido cerrado tanto tiempo que casi había olvidado lo que había dentro.
Me deslicé del sofá al suelo sin darme cuenta, las rodillas en la madera fría, las manos en la cara, y el sonido que salía de mí no tenía forma. Mateo bajó conmigo. No me abrazó. No dijo cálmate. No intentó arreglarlo. Simplemente se sentó en el suelo a mi lado, su traje arrugándose contra la madera, y se quedó. Su mano derecha vino a descansar en el espacio del suelo entre los dos, con la palma hacia arriba, sin tocar, una oferta sin exigencia. Miré la mano unos minutos después, cuando el llanto se convirtió en solo respiración, y puse la mía encima. Sus dedos se cerraron lentamente con una firmeza que ni tiraba ni presionaba, solo sostenía. Perdí 4 años, dije en voz baja al suelo. No los perdiste, respondió. Sobreviviste. Eso es diferente. Cerré los ojos. La frase entró y se quedó. Nos quedamos allí durante un tiempo que no pude medir. La lluvia había cesado fuera, y la ciudad ronroneaba debajo de nosotros como un animal cansado. En algún momento se movió, apoyó la espalda en el sofá, y me tiró suavemente del hombro, hasta que me apoyé en su hombro. Todavía en el suelo, todavía con el traje arrugado. Olía a lluvia, a jabón caro, y a algo más antiguo, más cálido que no pude nombrar, pero que hizo que no quisiera apartarme. Háblame de él, dije después de un largo rato. De tu padre. Mateo tardó en responder. Sentí su pecho subir y bajar una vez, lentamente, como quien ordena sus propios pensamientos antes de abrir la boca. No hay mucho que contar, dijo finalmente. Murió cuando yo tenía 31. Dejó un apellido, una empresa, una ciudad y algunas decisiones que yo no habría tomado. Lo heredé todo el mismo día. ¿Lo querías? Guardó silencio otro segundo. La ventana abierta trajo un viento húmedo que movió la cortina y luego se detuvo. Ojalá hubiera sido diferente. Creo que esa es una forma de querer. La frase quedó suspendida en el aire entre los dos. La guardé sin saber por qué. Algo en ella me molestaba, ligeramente. Como una piedra en un zapato que aún no duele, pero que sabes que va a doler. ¿Y tu madre?, preguntó después. Murió cuando yo tenía 19. Respiré hondo. Cáncer. Rápido. No hubo tiempo para nada. ¿Te dejó algo? Pensé que era extraño, pero nunca había hablado de eso en voz alta con nadie, ni siquiera con Mía. Una caja, dije en voz baja. De madera, sus cosas. Documentos, creo, fotografías. Nunca la abrí. ¿Por qué no? No lo sé. Miré al techo. Creo que si no la abría, todavía podría fingir que había un trozo de ella esperándome, ¿sabes? Mientras esté cerrada, sigue siendo suya. Apretó mis dedos una vez. No dijo nada. Su silencio no estaba vacío. Era el tipo de silencio que respeta lo que acabas de decir sin intentar corregirlo. Su teléfono vibró en el sillón. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Suspiró. Es mía, dije antes de comprobarlo. Cogí mi teléfono, que Dante había dejado cargando sobre la mesa. 5 llamadas perdidas y 14 mensajes. El primero estaba en mayúsculas, también el último. Respondí. Serena Moretti, te juro por Dios, gritó Mía tan fuerte que Mateo lo oyó desde el otro lado de la habitación. Llevo 1 hora frente a la librería. La policía no me dice nada. Vi sangre en el aparcamiento. Llamé a tu teléfono 40 veces. Ya había empezado a identificar cuerpos mentalmente. Estoy bien, dije, y mi voz se quebró de nuevo. Estoy bien. Estoy con Mateo. Silencio al otro lado durante 2 segundos. ¿Estás con él? ¿En su casa? Lo estoy. ¿De una pieza? De una pieza. Mía respiró. La oí respirar. Oí ese aire salir de ella con un alivio que había costado horas de espera en el frío de la madrugada. Vale. Su voz tembló. Vale. Voy a llorar ahora, pero es un llanto bueno. ¿Vale? No cuelgues. Quédate en la línea 1 minuto. Déjame oírte respirar. No colgué. Mateo apoyó la barbilla ligeramente en la parte superior de mi cabeza. Su respiración lenta y constante contra mi pelo. Y los 3 nos quedamos en silencio en la llamada abierta. Yo, él, Mía, respirando al otro lado, como alguien que finalmente había dejado de correr. Cuando colgamos, el cielo ya tenía el color de la mañana brillante. La ciudad de abajo empezaba a moverse. Ese bajo zumbido del primer turno que sube por los edificios como una marea. ¿Quieres ir a casa?, preguntó. Pensé en la pregunta. Realmente lo pensé. Casa era el apartamento sobre la librería, con el olor del café de Mía,
subiendo por la pared y la puerta que había cerrado tantas veces que conocía el sonido de cada giro de la llave. Casa era el lugar donde había aprendido a dormir de nuevo. Era seguro en cierto modo. Quiero quedarme, dije, pero necesito tiempo para entender, para elegir. No quiero que esto pase porque me asusté. Quiero que pase porque yo lo quise, asintió una sola vez. Hay una habitación de invitados, dijo. Toallas limpias. La puerta se cierra con llave desde dentro. Dormiré en el sofá. No tienes por qué. Dormiré en el sofá, repitió. No era una imposición. Era un regalo. Esa noche, después de una ducha demasiado larga y una camisa gris suya que olía a cedro y que me entregó doblada con una seriedad casi cómica, cerré la puerta de la habitación de invitados. La cerré con llave desde dentro. Me senté en el borde de la cama y miré el techo liso, escuchando el silencio del apartamento a mi alrededor, que era diferente al silencio de mi apartamento, más amplio, menos ansioso, como si las paredes de aquí no contuvieran nada que debiera temer. Por costumbre, me levanté para cerrarla de nuevo. Me detuve a mitad de camino. Volví. Me acosté. La cerré con llave solo una vez. Me desperté antes de la alarma, antes del sol, antes de la ciudad. Caminé descalza por la fría alfombra del ático, por el pasillo. Me detuve en la puerta del salón. Mateo estaba en el sofá, con su traje, la camisa suelta en el pecho, la corbata colgando del brazo del sillón, los zapatos negros alineados en el suelo como dos soldados en reposo. Dormía con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, la mano derecha abierta sobre el esternón, su respiración lenta y constante en el silencio de la mañana. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo, y me di cuenta, viendo su pecho subir y bajar, que por primera vez en 4 años estaba mirando a un hombre dormir sin comprobar dónde estaba la puerta. Capítulo 6. La elección de quedarse. El martes comenzó con olor a café quemado. Mateo estaba en la cocina cuando salí de la habitación de invitados, todavía con su camisa gris que me llegaba a medio muslo, y la escena era tan fuera de lugar que me detuve en la puerta solo para asimilarla. Estaba descalzo sobre el frío suelo de mármol, con las mangas remangadas hasta el codo, una sartén en la mano derecha y la expresión de un hombre que había sido traicionado personalmente por su huevo de desayuno. La luz de la mañana entraba de lado por la ventana de la cocina y le daba a todo ese aspecto dorado e irreal de los primeros días, el tipo de luz que hace que las cosas parezcan más hermosas de lo que te permites creer. «Buenos días», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Se giró. Tardó medio segundo en registrar la camisa y cuando lo hizo, fingió que no lo había hecho. Fracasó por completo. «Buenos días», respondió, con el tono de alguien que no confía en su propia voz. Lo quemé. Lo vi. Nunca quemo cosas. Nunca cocinaste. Me miró por debajo de las pestañas. Casi sonrió, y el casi fue la mejor parte. Ese espacio, antes de que la sonrisa aparezca realmente, cuando todavía se puede ver el esfuerzo. «Detalle técnico», dijo. Crucé el frío suelo de la cocina descalza, sentí el mármol helado bajo las plantas de mis pies. Cogí otra sartén del armario al primer intento y abrí la nevera como alguien que ya vivía allí. La facilidad del gesto me sorprendió por un segundo. Luego pasó. Hice 2 huevos revueltos con lo que encontré. Los puse en su plato sin ceremonia. Lo empujé hacia él por el mostrador. Miró el plato. Me miró a mí. No dijo nada, pero su silencio era del tipo que dice mucho. El día pasó lentamente, con esa cualidad de los días que no tienen a dónde ir. Leímos juntos en el sofá del salón, yo apoyada en su hombro con las piernas dobladas sobre el asiento, él sosteniendo un libro de poesía que reconocí de inmediato. Era el mismo que le había vendido semanas antes, con esa ironía que fingía que era protección, y que en realidad era solo miedo disfrazado de distancia. Las páginas tenían marcas de lectura, varias en diferentes esquinas, algunas con líneas de bolígrafo en los márgenes que no pude leer desde donde estaba. «¿Realmente lo leíste?», dije en voz baja. Dije que lo haría. Los hombres dicen todo tipo de cosas. No soy todo tipo de hombres. Me quedé callada. Pasó la página con cuidado, como alguien acostumbrado a cuidar cosas frágiles sin hacer un escándalo por ello. Por la tarde, apareció Mía. Subió en el ascensor privado con Dante,
a quien, según dijo, había convencido en 5 minutos para que la dejara subir, aunque Dante juró más tarde que ella simplemente había entrado en el ascensor y había dicho «hola» antes de que él pudiera reaccionar. Entró en el ático como quien entra en su propia casa. Dejó caer 3 bolsas de bagels en el mostrador de mármol con un golpe satisfactorio y abrazó a Mateo antes de abrazarme a mí. Él se puso rígido durante medio segundo. Aceptó el abrazo. «Eres mucho menos aterrador en persona», declaró, soltándolo y retrocediendo un paso para evaluarlo seriamente. «Me gustaría que constara en acta. Los rumores exageran demasiado». «Gracias», dijo Mateo con la cara de alguien a quien le han hecho un cumplido en un idioma que no habla. Mía me miró, a él, a mí de nuevo con esa pequeña sonrisa de esquina de boca que significaba que ya había llegado a sus propias conclusiones y no necesitaba más información. «Vale, traje bagels para 3, pero voy a comerme el mío abajo con Dante, porque vosotros dos estáis haciendo un cosplay de pareja enamorada, y yo soy emocionalmente intolerante a la lactosa». Se fue antes de que pudiera responder. Oí su voz ya en el pasillo anunciando «Dante, bagel», con la misma energía que alguien que lidera una expedición, la respuesta poco entusiasta de Dante desde fuera, y la puerta del ascensor cerrándose con un clic suave y definitivo. Mateo me miró. «Tu amiga es...». «Lo sé. No iba a decir nada malo. Eso también lo sé». La tarde se convirtió en anochecer sin previo aviso, con esa rápida transición de noviembre en Chicago, cuando el cielo se oscurece, antes de que hayas terminado lo que estabas haciendo. El cielo sobre el Loop se volvió de color cobre, luego rojo anaranjado, luego azul oscuro pesado. Había estado callada durante la última hora, y él había respetado el silencio sin preguntar nada, sin llenar el espacio con palabras que no había pedido. Era una habilidad rara. Empezaba a darme cuenta. La mayoría de la gente no soporta el silencio de otra persona. Me levanté del sofá. Caminé hacia el balcón. La ciudad estaba abajo, iluminándose ventana por ventana, como si se estuviera vistiendo para algo. El viento de Chicago en noviembre me mordía las mejillas y entraba por el cuello de su camisa que llevaba puesta. Pero me quedé. Apoyé las manos en la fría barandilla de hormigón y dejé que el viento hiciera lo que quisiera con mi pelo. Vino un minuto después. Se detuvo a mi lado sin tocar, sin ocupar más espacio del que había dejado disponible. Esperó. Elegí, dije, mirando la ciudad. Lo pensé mucho hoy y ayer, y anoche antes de dormirme. Vale, no estoy contigo porque me salvaste. Giré la cara para mirarlo. No estoy contigo porque me asusté de estar sola después de Owen. No estoy contigo porque te deba algo. No interrumpió. Se quedó allí con el viento golpeando el lado de su cara esperando a que terminara lo que había empezado. Estoy contigo porque quiero estar. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. Esta es la primera vez en mi vida que digo eso por esta razón. Quiero, elegí. Se quedó allí un segundo y vi algo ceder en su mandíbula, una tensión que había estado llevando demasiado tiempo. Levantó la mano lentamente, tocó mis mejillas con las yemas de los dedos, como quien comprueba si era real, y apoyó su frente contra la mía. La ciudad desapareció debajo de nosotros. ¿Estás segura?, dijo, bajo. No era una pregunta esta vez, y lo estoy. El beso fue diferente al primero. No tenía el cuidado de no asustarme. No tenía peso contenido ni pausa en medio para comprobar si todavía estaba bien. Seguía siendo lento, pero era un lento elegido por dos sin pedir permiso en medio. Tomé su mano y la sostuve contra mi cintura para que supiera que estaba allí, toda yo, y él entendió sin que necesitara explicar. Entramos. La puerta del dormitorio se cerró detrás de nosotros. La mañana siguiente llegó lentamente con una luz gris filtrada por la pesada cortina, y me desperté antes que él. Me quedé un rato mirando el techo de hormigón, visto que nunca había notado que era tan alto. Las sábanas olían a cedro, a jabón caro, y a algo nuevo que aún no tenía nombre. Éramos nosotros dos juntos. Dormía boca abajo con el brazo sobre mi cintura, un peso pesado y silencioso. Su respiración lenta y rítmica contra mi hombro. No podía recordar la última vez que me había despertado sin hacer la comprobación automática de dónde estaban las llaves, dónde estaba el teléfono, cuántas veces se había cerrado la puerta, si el ruido que había oído era real o de un sueño. No se había comprobado nada.
Solo había habido sueño de una manera que no sabía que todavía era capaz. Me levanté lentamente para no despertarlo. Recogí la camisa del suelo, me la puse y fui a la cocina. Hice café. Esta vez lo hice bien. El ático ya me conocía un poco y yo ya sabía dónde estaba todo. Apareció en la cocina 15 minutos después, descalzo con pantalones de pijama de algodón oscuro, que ni siquiera sabía que tenía. El pelo revuelto por primera vez desde que lo conocía. Se detuvo en la puerta. Me miró de una manera que no tenía vocabulario para nombrar, pero que se instaló en mi pecho con la consistencia de las cosas verdaderas. «Buenos días», dije, entregándole la taza. La aceptó sin apartar los ojos de mi cara. Levantó la mano libre, apartó un mechón de pelo que me había caído en la mejilla, lo colocó lentamente detrás de mi oreja con una delicadeza que no correspondía con el resto de él, y que por esa misma razón era la parte más verdadera. «No sabía que era posible», dijo, «despertarse así». Sonreí. No respondí. No era necesario. Fuimos al balcón con las dos tazas. La ciudad todavía se estaba despertando, el humo saliendo de los edificios, un avión dejando una estela blanca en el cielo sobre el lago Michigan, que desde aquí parecía un espejo. Me senté en la silla de hierro forjado, con las piernas dobladas debajo de mí, sosteniendo la taza con ambas manos por el calor, y durante 3 segundos, mi mente se fue a 2 lugares que no había esperado. Pensé en la caja de mi madre, la de madera oscura debajo de la cama del apartamento sobre la librería, con 8 años de polvo acumulado encima. Había hablado de ella en voz alta por primera vez anteayer en el suelo del salón, con el corazón todavía en el ritmo equivocado. Se lo había contado a él, y algo dentro de mí ahora quería ir a buscar esa caja. No para abrirla, todavía no, solo para acercarla, para tenerla cerca en lugar de guardada debajo de algo, como si necesitara un escondite. También pensé en la frase que él había dicho esa misma noche con la voz tranquila de quien habla de un peso antiguo, sobre su padre. Ojalá hubiera sido diferente, sobre heredar decisiones que él no habría tomado. Los 2 pensamientos pasaron en 3 segundos, 2 pequeñas gotas en una ventana de invierno. Bebí el café, volvió con el termo, lo dejó en la mesita entre nosotros, se sentó en la silla a mi lado, apoyó su rodilla contra la mía como si fuera el gesto más natural del mundo. Tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos. La ciudad respiraba debajo de nosotros. El sol subió un poco más sobre el lago, y los pensamientos se fueron antes de que me diera cuenta de hacia dónde se dirigían. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Lo miré el horizonte, miré su mano en la mía, sus dedos más largos, su palma más cálida de lo que esperaba. «En nada», respondí, «en nada por ahora». Y por primera vez en muchos años, era completamente cierto. Aquí, Lena. Con esto termina el libro 1, y ya he terminado el libro 2. Puedes acceder a él por una tarifa muy pequeña. Pensé que Matteo Bellini era mi nuevo comienzo. El hombre que me sacó del infierno de mi ex, que me juró protección con ese anillo de oro en su dedo. La vi curvada brillando contra mi piel mientras besaba mi mano. Pero entonces la anciana me entregó la caja de madera de mi madre. Dentro, una foto del padre que nunca conocí, su historial de trabajo del grupo Bellini, y cuidadosamente doblada, la orden de ejecución de 2006. Firmada con la misma B que Matteo usa todos los días. El apellido que me salvó fue el mismo que ordenó matar a mi sangre. Matteo miró el documento y no lo negó. Reconoció la letra de su padre al instante. No se defendió. Solo me miró con esos ojos que amaba, y dijo que cargaría con el peso. Mi corazón se partió en 2. ¿Cómo podía amar al hijo del hombre que ejecutó a mi padre? ¿Cómo podía dejar que el mismo anillo que selló su muerte todavía tocara mi piel? Me fui esa noche con la orden ardiendo en mi bolsillo, y su olor todavía en mi ropa. «No me busques todavía», le pedí. Lejos de él, investigando por mi cuenta, descubrí una verdad que lo cambió todo. Y ahora, mientras vuelvo, el peligro ya está creciendo en el puerto. Una emboscada se cierra sobre los Bellini, Matteo entrando solo. ¿Y si la verdad que encontré es peor que el secreto que nos separó? ¿Y si el amor que todavía arde en mi pecho me hace elegir el lado equivocado? ¿Y si para cuando llegue ya es demasiado tarde para salvarnos a alguno de nosotros? Como dije, eso fue solo una muestra del libro 2. Para verlo sin censura,
Solo haz clic en el primer enlace, aquí en el comentario fijado. Te veré al otro lado en unos segundos. Recuerda, solo haz clic en el primer enlace aquí abajo en los comentarios, y el libro 2 completo, sin anuncios, sin interrupciones, ya estará disponible para ti. Es muy simple. El libro 2 es algo que me está encantando hacer. A vosotros también os está encantando, así que prometo que habrá más. Es donde encuentras historias cada vez más picantes, un verdadero romance oscuro. Y precisamente porque esta versión se está volviendo cada vez más intensa, el video no es bien aceptado públicamente en YouTube. Este entorno cerrado es donde realmente puedo compartir mi esencia, y donde me siento libre para hacer mi mejor trabajo para vosotros. Pronto habrá más noticias. Te estaré esperando al otro lado. Felicidades. Tu compra ha sido confirmada, y ahora tienes acceso completo a los libros 1 y 2 de todas nuestras historias, completamente sin anuncios y sin interrupciones. Todo está disponible en la plataforma My Stories, desde romance de mafia y romance de multimillonarios hasta nuestros cuentos más picantes. Este contenido está listo para ti ahora, con nuevos episodios añadidos diariamente. El acceso es simple. Solo inicia sesión usando la misma dirección de correo electrónico que usaste para tu compra. También se ha enviado una confirmación a ese mismo correo electrónico. La plataforma My Stories es muy simple e intuitiva. Cada imagen representa una historia. Si tiene un libro 2, solo haz clic y pulsa play. Todo está ya desbloqueado para ti. También puedes calificar cada historia, dejar un me gusta y escribir un comentario. Tus comentarios serán visibles para todos nuestros otros suscriptores. Este es nuestro universo de romance. Así que, por favor, siéntete libre de interactuar. A partir de este momento, este es oficialmente tu hogar para las historias de romance. Solo tienes que ir a mystoriesromance.com y pulsar play. Bienvenida a la familia.